Hermanos, que Dios me les bendiga y los guarde. Una vez más me presento delante de Dios y delante de ustedes para traerles un mensaje de la Biblia muy interesante para que conozcamos más la Biblia, y es un mensaje de enseñanza de la Biblia para, como he dicho, Dios me ha llamado a predicar la verdad de la Biblia, y es lo que estoy haciendo, predicando y enseñando la verdad de la Biblia. Y este mensaje que traigo hoy, en esta hora, es, ¿se acuerdan que los mensajes que prediqué anteriormente eran el mensaje del presente, no, el pasado, el presente y el futuro, en la Trinidad del cielo? Me faltó uno, el ministerio de Jehová, el ministerio de Jesús y el ministerio del Espíritu Santo. Me quedó pendiente, que sí quiero hablar ahora. Pues Jesús escucha palabra de Dios. Voy a orar para que sea Dios el que nos hable a través de la palabra y a través de este humilde siervo. Y si me quiere encontrar en el YouTube, busque a YouTube Pastor Lorenzo Flores. Una vez más, YouTube Pastor Lorenzo Flores. Ahí me va a encontrar. Son videos, ya hay cerca de 80 o más videos grabados en la televisión. Ahí me va a encontrar de toda la Biblia. Se va a gozar. Ahí hay predicación de la salvación y hay ministerio de sanidad, de milagros. A Jesús. En esta hora le traigo un mensaje. Pero antes de esto, voy a orar. Padre santo y bueno, Señor del cielo y de la tierra, Dios todopoderoso, en esta hora me presento delante de ti y vengo ante tu presencia en el nombre de Jesucristo de Nazaret, tu Hijo amado. Padre, glorifícate en este mensaje que voy a traer, Señor, que tú me has dado. Háblanos a través de tu palabra y a través de tu siervo, Señor, que está delante de ti. Y abre los corazones para recibir tu palabra, Dios, en el nombre santo de Jesús de Nazaret. Te lo pido y reprende todo lo que venga contrario, Señor. En el nombre de Jesús sea deshecho, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Glorifícate de una manera especial, Padre. Gracias te doy, porque sé que tú siempre me escuchas, Señor. Muchas gracias, Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Ponga atención a este mensaje que voy a traer. Es muy interesante porque necesitamos saber los beneficios que tiene Dios para nosotros en su programa que Él ha traído a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Yo, como embajador de Dios en Cristo, mi trabajo es hacerles saber los beneficios que trae el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el cual nosotros predicamos, para que se goce y tenga una esperanza para los días que estamos viviendo hoy, de tantos desastres que están pasando en el mundo, tsunamis, ciclones, pandemias, terremotos,
Están pasando muchas cosas. Y yo quiero alentarle para que se anime, que a pesar de todo lo que está pasando ahorita, Dios tiene una salida para usted y para mí. Como alguien dijo, yo soy tu única salida. Y así es Dios. Es el único que nos puede ayudar y fortalecernos y librarnos de toda la destrucción que viene a este mundo. Porque no es para usted. Si usted se arrepiente y acepta a Jesús como su único y suficiente Salvador, para usted no son los desastres que vienen a este mundo. Son para la gente desobediente. Ni las enfermedades que vienen, pandemias, no son para usted. No. Son para la gente incrédula. Porque déjeme decirle que la arma más poderosa que usa Satanás para que el hombre y la mujer no crean en el Evangelio, la arma más poderosa que usa, ¿sabes cuál es? La incredulidad. Que no crees. Esa es la que está usando para que te pierdas, porque Él quiere que todo el mundo se pierda, que nadie sea salvo. Pero Cristo vino para deshacer las obras del enemigo y darte salvación. Escucha palabra de Dios. Mira lo que dice la Biblia en el libro de los Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 2 dice la palabra de Dios que Jesús, el Señor, antes de irse al cielo con su papá, antes de que Él fuera alzado, levantado y llevado en las nubes al cielo, Él le dijo a los apóstoles: quedaos en Jerusalén y no salgáis hasta que seas revestido de poder de lo alto, y mi Padre os enviará el Espíritu Santo. Dice la Biblia que había en el día de Pentecostés en el templo había 120 hermanos, y ahí estaba también la mamá de Jesús, María. Y dice la Biblia que de repente, cuando estaban reunidos en ayuno y oración, vino el Espíritu Santo, se aparecieron lenguas, hablaban en lenguas. Ahí es donde comenzó el ministerio del Espíritu Santo. Como dije, ya les dije ahorita, hace rato que el ministerio de Jehová ya lo prediqué, el ministerio de Jesucristo también, que lo terminó en la cruz del Calvario, cuando resucitó los muertos. Y ahora es el ministerio del Espíritu Santo. Lo estaba mencionando acerca de esto. Escucha palabra de Dios. Dice la Biblia: porque estos no están ebrios. O sea, cuando estaban reunidos, todos 120 apóstoles hablaban en lenguas, en diferentes lenguas. Y la gente que los oía, porque en esos días se celebraba la fiesta de Pentecostés. Tenían fiesta ese día, esos días que desapareció el Espíritu Santo en Jerusalén para tomar su ministerio. Había gente de todas las naciones y los apóstoles hablaban en todos los idiomas de ellos. O otros decían: no, pues estos son tan ebrios. Pero ahí el apóstol San Pablo se puso en pie y dijo, dice: mas esto es lo dicho Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. No es que estén ebrios. Dice: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne,
y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Este es Hechos capítulo 2 del 16 al 21. Esta es palabra de Dios. Aquí estamos viendo dos eventos que voy a estar explicando. Pedro, al decir a aquella gente que decían que ellos estaban ebrios y por eso estaban hablando lenguas, él le dijo, no. Esto es para que se cumpla lo que profetizó el profeta Joel, que voy a leer ahorita. Que en el ministerio del Espíritu Santo empezó allí ese día de Pentecostés, cuando se encontraba mucha gente en Jerusalén y oyeron el estruendo que descendió del cielo y oyeron las lenguas que hablaban los apóstoles, aquellos hermanos que estaban reunidos ahí en el aposento alto, y les dijo, no están ebrios, porque son las 9 del día. Pero esto es para que se cumpla lo que dijo el profeta Joel, como le leí. Ahora, el ministerio del Espíritu Santo empezó aquí el día de Pentecostés porque el Señor Jesús les dijo, quedaos en Jerusalén hasta que sean revestidos de poder de lo alto. Y enviaré el Espíritu Santo de mi Padre. Y ellos lo obedecieron. Y aquí empieza el ministerio del Espíritu Santo. Y lo vemos también donde está administrando el Espíritu Santo, donde dice en el libro 13 de lo mismo, el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, capítulo 13. Que en la iglesia de Antioquía había profetas y maestros y estaban administrando el Señor en ayuno y oración. Y habló el Espíritu Santo diciendo, así dice el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que os he llamado. Y ahí vimos al Espíritu Santo en su ministerio enviando misioneros para que llevasen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora le voy a ver a Joel, al profeta Joel. El profeta Joel habla lo mismo que habló el apóstol San Pedro. O sea, y le voy a decir por qué. Escucha, palabra de Dios. Dice en el libro de Joel, del profeta Joel, en el capítulo 28, dice, derramaré derramamiento del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Dice el capítulo 2 de Joel, el profeta Joel, el versículo 28 a 32. Dice, y después de esto, dice el profeta, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños
y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. Y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande, espantoso del Señor. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces, lo que está hablando Pedro en el libro de los Hechos, en el ministerio del Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo, cuando están hablando en lenguas, esta profecía la profetizó también el apóstol San Pedro. Lo que estaba, la profecía que estaba en el Antiguo Testamento por el profeta Joel. ¿Qué quiero decir con esto? Que aquí se registró en el libro de los Hechos este evento de que iba a haber derramamiento del Espíritu que no hubo en el Antiguo Testamento. No hubo bautismo del Espíritu Santo, no hubo salvación con la sangre de Jesús, porque Jesús todavía no moría en la cruz. Esta profecía la profetizó el profeta Joel, y el Espíritu Santo, a través de Pedro, el ministerio del Espíritu Santo, profetizó lo mismo del apóstol, del profeta Joel, del capítulo 2. Vuelvo a decir, ¿qué quiero decir con esto? Que toda profecía del Antiguo Testamento tiene que estar registrada en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Si no, no era para el Nuevo Testamento esta profecía. Porque vamos a ver lo que se hacía en el Antiguo Testamento. Pero el ministerio de ahora, de los gentiles, se registra todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento, se registra en el libro de los Hechos, y también se registra en el en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, donde Él predicó, que fue Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Son 4 libros que hablan del ministerio del Evangelio que predicó el Señor Jesucristo. Ahí, lo que está registrado ahí, y lo que está registrado en el libro de los Hechos, nosotros lo aceptamos y no lo rechazamos, porque no es para nosotros los gentiles. Eso quiero que aprenda y que escuche palabra de Dios. Nosotros hemos sido llamados para predicar la verdad de la Biblia, y dice más, que Dios traerá a luz todas las cosas que están ocultas, las sacará a luz, porque Él es la luz, aún de las tinieblas, dice la Escritura. Lo que está registrado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y lo que está registrado en los 4 libros de Mateo y en las epístolas de los apóstoles, todo lo que está registrado si en el Antiguo Testamento hay cosas del Antiguo Testamento que no están registradas en las epístolas de los apóstoles, no las crea. No son para ti. No, fueron para el pueblo de Israel. Aquí está registrado todo. Miren, le voy a seguir explicando. Porque esta es una enseñanza de la Biblia que he traído, que tiene la Escritura, que se cumplieron en el Nuevo Testamento y están registradas en las epístolas de los apóstoles. Escucha palabra de Dios. Mira lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 25 y en el versículo 5
En el versículo 8, profeta Isaías capítulo 25, el versículo 8. Aquí te voy a traer otro mensaje del Antiguo Testamento que fue registrado en las epístolas de los apóstoles. Dice así, 25, Isaías 8, dice, destruirá a la muerte para siempre y enjugará el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque así lo ha dicho Dios. O sea que en el Antiguo Testamento estábamos nosotros perdidos. La gente del Antiguo Testamento estaba perdida en los delitos y pecados. Pero había una promesa de Dios, que también la menciona en el Salmo 102, del versículo 19, que Dios vio de su santuario a la tierra para oír el gemido de los presos y liberar a los sentenciados a muerte. Está hablando espiritualmente, la vida es espíritu. Estábamos nosotros presos para morir en el infierno. Estábamos presos, y dice aquí que en el Salmo 102, que Dios vio desde los cielos a la tierra para oír el gemido de nosotros que estamos presos en delitos y pecados. Y prometió que destruiría la muerte para siempre y enjugará el Señor toda lágrima de nuestro rostro. Y aquí quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Él es Dios. Y es lo que el Señor hizo. Escucha la palabra de Dios. Estábamos muertos en delitos y pecados, pero mandó a su Hijo Jesucristo para librarnos de la muerte y del infierno, dice la Escritura. Vemos esta promesa de que Dios quitaría la muerte. ¿Sí? ¿Sabes dónde vemos que Dios no miente? Dios lo que habla Él es Dios. Y en Él no hay tinieblas ni hay mentira, porque Él es la verdad. Él lo dijo, yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Dios aquí está registrado en la epístola de los apóstoles, lo que habló el profeta Isaías, capítulo 25, el versículo 8, que Él destruía la muerte, pero únicamente para el pueblo de Dios. Si usted se encuentra muerto en delitos y pecados, que no ha aceptado a Jesucristo como único y suficiente Salvador, usted está sentenciado a muerte, y el único que le puede liberar es Jesucristo, el Señor. Él es su única salida. Escucha la palabra de Dios. Aquí está registrado en el libro de Hebreos, en el capítulo 2. Escucha palabra de Dios. En el capítulo 2 y en el versículo 14, dice la Biblia, aquí se registró en la profecía del profeta Isaías 25, de Isaías 25, versículo 8, que él iba a destruir a la muerte del pueblo de Dios. Y aquí está, mire, escrito la profecía cumplida, registrada en las epístolas, como le dije. Lo que no está registrado en el libro de los Hechos, no está registrado en los evangelios que predicó el Señor Jesucristo, y si no están registradas del Antiguo Testamento en las epístolas de los apóstoles, no las vamos a aceptar. Palabra de Dios. Escúchala. Aquí se cumplió la profecía del profeta Isaías, donde Dios prometió destruir a la muerte para el pueblo, para limpiar las lágrimas del rostro del pueblo de Dios, para que no lloren.
ya tiene una esperanza, ya fue liberado, ya fue suelto de esa prisión a través de la sangre que derramó el Cordero de Dios en la cruz, clavado de las manos y de los pies con 3 clavos, presentando su propio cuerpo humano, el Señor Jesús, delante del Padre como ofrenda por tu pecado y el mío. Ahí fue sacerdote. Él vino a cumplir 3 ministerios. El primero fue de profeta, lo cumplió. Luego, cuando fue colgado en la cruz, clavado en la cruz, ahí cumplió el ministerio de sacerdote, porque ahí se hizo sacerdote, y le faltó un ministerio todavía y va a venir a cumplirlo, el de rey, va a ser rey de Israel en Jerusalén en el milenio. Pero escucha palabra de Dios. Estamos en Isaías 25, versículo 8, donde Dios promete al pueblo de Israel fue esta promesa, pero dice la Biblia que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos aquellos que lo recibieron les dio potestad de ser hijos de Dios, no engendrados de voluntad de varón ni de carne, sino del poder de Dios. Y el Señor, aquí está la promesa cumplida del profeta Isaías, capítulo 25, versículo 28, versículo 8. Y dice así, que la muerte fue destruida. ¿Cuándo? Escucha palabra de Dios. Dice aquí así, dice en Hebreos capítulo 2, en el versículo 14, dice la palabra de Dios, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de su muerte a la muerte. Y dice más, aún el imperio del diablo. Eso dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 2, el versículo 14 en adelante, hasta el versículo 14 al 15, 2 versículos. 2 versículos, 14 y 15 del libro de los Hebreos, capítulo 2, versículos 14 y 15. Te habla que el Señor Jesucristo, con su muerte en la cruz, cuando Él murió, Él destruyó a la muerte de su pueblo. Y en su predicación, Él lo dice, que Él quitó la muerte y sacó a luz la vida eterna, a través de su sangre que está derramada en la cruz del Calvario y su evangelio que fue predicado por Él mismo, por el Señor. Y escucha bien, escucha la palabra de Dios, para que nadie te engañe. Conoce la verdadera palabra de Dios, la verdad de la Biblia. Para esto he sido llamado yo, para predicar la verdad de la Biblia, y quiero que la escuches. Que el Señor Jesús, cuando murió en la cruz, allí destruyó a la muerte, la que profetizó el profeta Isaías capítulo 25 y versículo 8. Jugó toda lágrima de toda gente que moría sin Dios y sin esperanza. Esta es palabra de Dios. Ámala, escúchala. Y dice más, escucha más. Te voy a traer algo más del Señor. En el libro de Colosenses, es otra epístola del apóstol San Pablo a los colosenses. Sabemos nosotros por la Biblia del Antiguo Testamento, porque se cree que había el pueblo judío, tenía la iglesia del Antiguo Testamento.
ellos tenían muchas cosas que celebraban, fiestas de 2 semanas, fiesta de levadura, celebraban fiestas del día de reposo. Hacían muchas fiestas, pero el apóstol San Pablo aquí en la epístola a los colosenses nos dice, escucha lo que dice la palabra de Dios. No el hermano Lorenzo, no. La Biblia. Dice Colosenses, capítulo 2, y en el versículo 16. Escucha palabra de Dios. Colosenses capítulo 2, versículo 16. Dice, por tanto, nadie os engañe en comida, ¿qué tienes que comer? O en bebida, o en cuanto a días de fiesta. No días de fiesta, no te engañen. En cuanto a comida, bebida y en cuanto a días de fiesta, nadie te engañe, ni en días de luna nueva. En días de luna nueva, todos celebraban el pueblo judío en la iglesia de los judíos. Pero ahora en los gentiles no. Dice, por tanto nadie os engañe en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta o luna nueva o días de reposo. Nadie te engañe que el sábado no puedes trabajar porque es día de reposo. Esto está registrado en el libro de los Colosenses. Esta es palabra de Dios. El día de reposo que celebraban el pueblo judío. El Señor Jesús tuvo un encuentro con los fariseos y con los judíos. Los judíos dijeron, bueno, si tú eres hijo de Dios, ¿por qué quiebras el día de reposo? ¿Por qué trabajas en el día de reposo? Cuando sanó el paralítico, le dijo, llévate tu cama y tus cobijas para la casa. Y no lo permitieron ellos, porque en día de reposo no se podía trabajar. Mas el Señor Jesucristo dijo, el que me sanó me dijo que me llevara a mi cama, mis cobijas. Y los judíos dijeron, no, estás quebrando el día de reposo. Pero aquí dice, en el siguiente versículo dice que nadie os engañe en días de luna, días de fiesta, ni en qué comer, ni en bebida, ni en comida, ni en día de reposo. No te engañe nadie por el día de reposo, que tienes que descansar, dice. ¿Por qué? No tienes que hacerlo, porque todo cual es sombra de lo que había de venir. Pero el cuerpo de Cristo, por el cuerpo de Cristo. En otras palabras, por el cuerpo de Cristo, dice aquí, cuando ellos, los judíos, le dijeron a Cristo que él quebraba el día de reposo, le dijo, yo soy el Señor del día de reposo. Porque todo eso del día de reposo y de día de luna, de día de todas esas cosas, era sombra de lo que iba a venir por el cuerpo de Cristo que iba a ser crucificado en la cruz del Calvario. Ahí le hicieron el reposo para ellos y para mí, para todo el mundo, a donde ahí se cumple lo que dice la Biblia en Mateo. Todo el que esté trabajado y cargado y venga a mí y hará descanso para vuestras almas. Él era el descanso, él era el día de reposo. Por eso le dijo a los judíos, yo soy el Señor del día de reposo. Así que ni en el ministerio de Cristo, de su evangelio, ni en el ministerio de las epístolas de los apóstoles está registrado que usted respete el día de reposo, que no trabaje el sábado, el día de reposo. No está registrado. Eso dice la Biblia. Y todas esas fiestas que celebraban los judíos eran sombra
de lo que iba a venir al cuerpo de Jesucristo, destrozado a golpes, molido a golpes por nuestros pecados. Aquí lo dice, por el cuerpo de Cristo. Aquí está hablando el apóstol San Pablo en Colosenses capítulo 2, versículo 16. Él era el Señor del día de reposo. Por eso te digo que lo que no esté registrado del Antiguo Testamento en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y si no está registrado en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y en las epístolas de los apóstoles, si no está registrado, que no lo hagas, puedes hacerlo. En el Antiguo Testamento también estaba escrito que no podías comer la carne de puerco. Pero 1 Corintios 5, 10, 25, 1 Corintios dice que todo lo que se vende en la carnicería, comprar y comer por motivo de conciencia. Si te venden cochino, puerco, marrano, lo que te venden ahí, come. Vaca, lo que sea, pescado, lo que sea. En la carnicería dice, come todo lo que te venden ahí. Eso dice la Biblia. 9 Corintios 10, 25 Corintios te habla de esto. Come, compra de todo lo que se vende en la carnicería. Ahí hay marrano, puerco, cerdo, cómelo. La Biblia lo dice, hermano. Eso no es para ti, tú eres gentil, tú no eres judío. No te estoy regañando, perdón. Cristo ya murió en la cruz del Calvario para limpiar todo eso. Todo está limpio. Cristo lo limpió con su sangre poderosa, hermosa, preciosa, inocente sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Todo, como he dicho, lo que está registrado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en las epístolas de los apóstoles y en el Evangelio que nuestro Señor Jesucristo predicó. Hay 5 libros que hablan del Evangelio que predicó nuestro Señor Jesucristo. Si no está registrado ahí, no lo hagas, porque no es para ti. No. Ahora, lo que no está registrado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en las epístolas, como te he dicho, no lo creas. No. ¿Por qué? Porque nosotros, los evangélicos, no aceptamos nada que no sea registrado en la Biblia. ¿Sí? Ahora, escucha palabra de Dios. Joel dice, y te lo voy a probar. Te lo voy a probar. Mira lo que dice Joel. Joel, para que veas que es la verdad, otra vez más te voy a repetir. Joel capítulo 2, en el versículo 30, 31 y 32. Mira lo que dice. Esto fue profecía del Antiguo Testamento. Joel 2, 30 a 32. Dice así. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso del Señor, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y aquí está cumplida la profecía. El día del ministerio del Espíritu Santo, en el día de Pentecostés, en el templo de Jerusalén,
donde se encontraban reunidos 120 apóstoles del Señor, que estaban ahí, aquella gente esperando ser revestidos de lo alto, cuando bajó el Espíritu Santo y hablaban en lenguas. Aquí se confirmó por el apóstol San Pedro lo que profetizó el profeta Joel en el capítulo 2. Dice lo mismo, dije, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esta profecía se registró en el principio del Evangelio, la primera profecía que profetizó el Espíritu Santo en el templo de Jerusalén. Esta fue la primera profecía que fue profetizada por el apóstol San Pedro al pueblo de Israel. Ahí se cumplió lo que habló la profecía del profeta Joel capítulo 2. Se registró en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, donde fue el derramamiento del Espíritu Santo sobre toda aquella gente. Y hasta ahorita el Señor está derramando en mucha gente su Espíritu Santo. Porque dice la Biblia que el día que tú creíste al Señor y lo recibiste, fuiste sellado con el Espíritu Santo. Así que ha venido a ser propiedad de Dios. Y otra escritura dice, de modo que el que está en Cristo es nueva criatura es, las viejas cosas pasaron y aquí que todo ha sido hecho nuevo, es una nueva criatura en Cristo, recién nacida en el Señor, porque eso es lo que a lo que Cristo vino a esta tierra, vino a comprar una iglesia con su sangre. También el libro de los Hechos registra que él ganó una iglesia con su sangre, el Señor, inocente, carmesí preciosa, que derramó clavado en la cruz del Calvario. Como diciendo, Padre, no quisiste sangre de animales, aquí estoy yo, Padre, clavado en esa cruz, presentándote mi cuerpo como ofrenda por el pecado del mundo, Padre, aquí estoy. Eso lo hizo por ti y por mí. Escucha palabras de Dios. No te dejes engañar. Todo lo que no está escrito en el libro de las epístolas de los apóstoles, en los 4 evangelios que predicó Jesucristo, y si no está escrito tampoco en el libro de los Hechos, no lo creáis. Está claro. Entiende. Escucha palabra de Dios. Aquí está cumplida esta profecía de Joel en el libro en el primer profecía del Espíritu Santo en el día Pentecostés en Jerusalén. Ahí se cumplió esta profecía que está ahorita. Puede ocurrir mañana o pasado. Una semana, no sé qué tanto tiempo. Nadie sabe el día ni la hora, solamente Dios. Pero sí, esto se va a cumplir. Es una que está deteniendo al rapto de la iglesia. Viene fuego y vapor de la sangre, vapor y sangre de la tierra, columna de humo. Y la luz, el sol se va a convertir en tinieblas y la luna en sangre. Quiere decir que no va a ser un día ni un minuto, van a ser días. Que va a suceder esto de la luna, que se va a convertir en sangre, y el sol tinieblas. Eso se profetizó en el libro de Joel capítulo 2 y se lo profetizó el Espíritu Santo en su primer profecía el día de Pentecostés en Jerusalén. Y es lo que estamos esperando ahorita. Como también la profecía del anticristo, que viene el anticristo y viene Cristo primero y luego el anticristo. Así es lo que va a pasar.
El anticristo no se puede manifestar en este mundo hasta que la iglesia sea quitada del medio, dice el capítulo 2 de Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses capítulo 2, lo habla, que tiene que ser quitada la iglesia del medio y luego se manifestará el inicuo, que se va a hacer pasar por Dios y va a decir que él es Dios, se va a sentar en el templo en Jerusalén y va a ser recibido por los judíos. Ahora, solamente te estoy predicando la palabra de Dios, lo que la Biblia dice. Yo no predico de mí, ni de mi esposa, ni de mi familia. Yo solamente predico la Biblia. Y es lo que dice la Biblia. Esto se registró de que se registró en el libro de los Hechos por el apóstol San Pedro, que habló del Espíritu Santo y dice que caerá sangre y fuego y vapor de la tierra, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Es la única profecía que se ve ahora de la Biblia que se va a cumplir antes del rapto. Pues vienen los dos juntos, se cree, ¿verdad? Nadie sabe, solamente Dios. Este día del que va a pasar, no va a haber luz, viene mucho frío. Gloria a Jesús. Este ha sido el mensaje que he traído en esta hora. Espero que te goces. Y ahora no te dejes engañar por nadie. Lee la Biblia. Entrégate a Cristo. Voy a orar ahora por los que quieran aceptar a Jesús Cristo como su único y suficiente Salvador. Yo como ministro del Señor tengo la autoridad para presentarte delante de Dios para que pidas perdón por tus pecados a Jesús y te sean perdonados. Solamente sígueme mis palabras. Señor Jesús, en esta hora yo me arrepiento de todos mis pecados y acepto a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Señor Jesús, lava mis pecados con tu sangre y escribe mi nombre en el libro de la vida. Si has hecho esta oración, ya eres mi hermano en Cristo. Ahora te recomiendo que busques una iglesia donde prediquen la Trinidad del cielo y te bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es palabra de Dios. Ahora voy a orar por los enfermos. Si estás enfermo, yo voy a orar por ti. Solo créele a Dios que te puede sanar. Padre Santo y bueno, en esta hora yo vengo delante de tu presencia. En ese nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo de Nazaret. Te ruego por los enfermos, Padre. Y si necesitan un milagro, hazlo, Señor. En el nombre santo de tu Hijo Jesús te lo pido. Por fe y por tu palabra, Señor, lo declaro hecho. Muchas gracias, Dios. Amén y amén.